2.4 G4 que 174 caballos. El motor de gasolina Junior del Santa Fe de segunda generación es el controvertido 4 de 2,4 litros. Observemos de inmediato que este motor apareció solo después del rediseño. Este motor se considera muy controvertido, fue con el que comenzó la historia de la rotación del revestimiento. El motor G4 que quedó inutilizable literalmente hasta los 100.000 kilómetros. Pero eso ni siquiera es sorprendente. Una buena mitad de los motores G4 que han recorrido 300.000 kilómetros sin problemas y no piensan en averiarse. Hay muchos consejos que indican que para una larga vida útil este motor necesita aceite de baja viscosidad como 0W20, 5W20. Existe una versión en la que el motor G4 que hace girar las camisas debido a una válvula de alivio de presión de la bomba de aceite atascada. Lo luchan radicalmente, quitan el bloque de ejes de equilibrado con la bomba de aceite incorporada e instalan en su lugar una bomba del motor G4KD de 2 litros. En este caso, será necesario reemplazar 1,5 docenas de piezas, desde el engranaje del cigüeñal, la cadena de distribución y la cadena de la bomba de aceite hasta el cárter y varios pernos y sellos. Pero aún así, un reemplazo de este tipo costará más de 5 veces más barato que la reparación del motor. Por cierto, la bomba de aceite estándar del G4 que está defectuosa, la presión del aceite se crea mediante engranajes helicoidales que conectan ambos ejes de equilibrio. Y posteriormente, a partir de 2012, este motor recibió de la línea de montaje los llamados revestimientos dorados. Su revestimiento tiene este tono, que resiste muy mal el desgaste incluso con una presión de aceite más o menos normal. En general, no todo es fácil con el 4G4 que de 2,4 litros. En general, vale la pena controlar la presión real del aceite periódicamente o instalar un manómetro independiente y llevarlo a la cabina. La presión en ralentí debe ser superior a 2 bar y a 3000 RPM la presión debe llegar hasta el límite, alcanzando 6 bar o más. Si la presión real es menor, resuelva el problema rápidamente antes de que G4 que gire los cojinetes de biela. 2.7 V6 G6 sea 189 caballos. El motor de 2,7 litros bajo el capó del Santa Fe se considera el más fiable y el menos caprichoso. Por esto se le perdona su glotonería. El colector de aleación de este motor tiene 6 aletas giratorias. Son de acero, atornillados a un eje común. Así, los tornillos de estos amortiguadores tienen la desagradable propiedad de desenroscarse. Luego, los tornillos y las propias válvulas vuelan hacia los cilindros, causando graves daños al motor. Incluso llega a sustituir válvulas, pistones e incluso el motor en su conjunto. Sin embargo, antes del arranque final, se oirá un crujido metálico o un chasquido, se trata de uno o más amortiguadores rozando el colector. En este caso, es necesario retirar inmediatamente el colector de admisión, desatornillar los tornillos de las trampillas y volver a fijarlos con un fijador de roscas. Por si acaso, conviene repetir este procedimiento cada 80.000 kilómetros. De lo contrario, a este motor le suceden las pequeñas cosas habituales, como fugas de aceite a través de los sellos, contaminación del amortiguador, problemas menores que causan el sistema VCG, la válvula del recipiente y el accionamiento de los mismos amortiguadores. Por cierto, no hay compensadores hidráulicos en el accionamiento de válvulas de este motor. La correa de distribución de este motor hay que cambiarla cada 120.000 kilómetros o cada 8 años. Preferiblemente con bomba. Reemplazar una correa de distribución es bastante laborioso. En general, con un mantenimiento normal, este motor recorre fácilmente 500.000 de kilómetros. 3.3 V6 G6 db 242 caballos. 3.5 V6 G6 DC 280 caballos. Los Santa Fe con motores de 3,3 y 3,5 litros son muy raros. Estos coches se importaban de Estados Unidos. Además del enorme consumo de combustible, estos motores no están contentos con su consumo de aceite y la corta vida útil de sus cadenas de distribución. Y el funcionamiento con gas, si la máquina ha sido reconvertida, requiere una verificación periódica de las holguras térmicas de las válvulas porque no hay compensadores hidráulicos en estos motores.
2.2 CRDI de 4 EV 150 caballos. 2.2 CRDI de 4 HB 197 caballos. Los motores diésel bajo el capó del Santa Fe están representados principalmente por motores de 2,2 litros. Estos son motores casi idénticos. Básicamente, se diferencian en las generaciones de sistema Common Rail y turbinas. Versión rediseñada con 197 caballos. Se conduce muy bien y es muy económico, pero su bomba de combustible Boss EP4 no es un regalo. Tritura fácilmente pequeñas virutas y conduce con combustible de reserva. Aquellos. La ventilación a corto plazo inicia el proceso de autodestrucción y contaminación de todo el sistema de combustible con polvo de acero. Y si el elemento piezoeléctrico falla, tendrás que comprar uno nuevo o buscar una muy buena opción en un sitio de desmontaje. En este sentido, el 2.2 CRDI anterior al rediseño será más fiel y más económico de reparar. Su bomba CP3 es duradera y relativamente simple, los inyectores son completamente reparables. Para ambos motores, la polea amortiguadora del cigüeñal requiere atención, porque se rompe inesperadamente en el amortiguador de goma. La polea original, 23124-2F010, cuesta alrededor de 100 pesos. Estos motores diésel también sufren de falta de aceite, que se produce debido a la obstrucción de la entrada de aceite con inclusiones de hollín. Muchos de estos fragmentos, similares al aceite quemado, obstruyen la malla. Muy rápidamente aparece una impureza tan desagradable en el aceite si se queman las arandelas ignífugas debajo de los inyectores. Por problemas con la presión del aceite, el turbocompresor se desgasta prematuramente y aparece desgaste en los árboles de levas. A menudo esto también termina en una fricción seca de los pistones con un profundo desgaste de los cilindros o una rotación banal de las camisas. Vale la pena retirar la bandeja cada 3 a 4 cambios de aceite y evaluar la limpieza de la rejilla de entrada de aceite o medir periódicamente la presión del aceite en el sistema de lubricación. F4 a 42 4 velocidades transmisión automática. F5 a 51 5 puntas. Transmisión automática. Antes del rediseño, el Hyundai Santa Fe estaba equipado con una caja de cambios de 4 velocidades. Automático con un motor de 2,7 litros, y el resto iban emparejados con uno de 5 velocidades. Transmisión automática. Estas transmisiones son de origen japonés y fueron desarrolladas por ingenieros de Mitsubishi. Son bastante duraderos, en muchos casos, duran medio millón de kilómetros antes de una revisión. Esto es posible con un funcionamiento cuidadoso y reemplazando el ATF cada 60.000 kilómetros. El filtro se puede cambiar después de retirar la bandeja. Por cierto, estas transmisiones automáticas están diseñadas de manera bastante simple, algunos propietarios logran reconstruirlas ellos mismos. Basta con sustituir los embragues desgastados, el cuerpo de la válvula no suele desgastarse. A 6 HF1 6 velocidades. Transmisión automática. A 6 LF1 sexta. Transmisión automática. Después del rediseño, Santa Fe cambió a 6 velocidades. Máquinas automáticas que además agradan con los recursos y no crean problemas. Sin embargo, es imposible llegar a su filtro sin desmontar completamente la transmisión automática. A pesar de ello, el ATF también debe cambiarse cada 60.000 kilómetros. En la transmisión del Santa Fe rediseñado con tracción total hay un punto débil importante que definitivamente debes conocer y proteger preventivamente de posibles problemas. Te lo contaremos pronto. Con recorridos largos, aparecerán problemas debido a que el sistema de ventilación se ha olvidado de cómo regular adecuadamente la temperatura del aire suministrado, o se escuchará un chirrido de plástico desde el fondo del panel central. Todo esto indica que el servoaccionamiento de la compuerta de aire está atascado o que el potenciómetro en su sensor de posición está desgastado. Necesitará reemplazar una de las dos unidades, 97160-3K000, cuestan 35 pesos. Todos los Santa Fe rediseñados con tracción total tienen un punto débil en la transmisión, que comenzó a manifestarse después de recorrer unos 100.000 kilómetros. La conclusión es que un engranaje cónico, caja de transferencia,
está atornillado en la parte delantera derecha de la caja de cambios. Entonces, la conexión estriada de los ejes de la caja de cambios, el engranaje cónico y la transmisión derecha, que pasa a través de la caja de transferencia, no tienen lubricación del transportador. Además, los sellos que sellan esta conexión están mal hechos y ni siquiera protegen contra la condensación que se acumula entre las carcasas de la caja de cambios y el engranaje cónico. En general, hace mucho tiempo todo acabó con las estrías muy oxidadas que se rompieron en un punto. Cuando quedó claro que esto sucedería en todos los Santa Fe con tracción total, la gente comenzó a quitar la caja de transferencia para cambiar los sellos y llenar con grasa las estrías del lado de la transmisión. Y el hecho de que las estrías ya estén muy desgastadas lo indica un fuerte juego en el eje de transmisión. En este caso, es necesario quitar la caja de transferencia y cambiar su eje de entrada, 47.332 a 39.300, porque como regla general, las ranuras se desgastan mucho. Este eje cuesta 170 pesos. Si las estrías a la salida de la carcasa del diferencial, 45822-3B850, están desgastadas, además del trabajo tendrás que pagar otros $140. Por cierto, no sería mala idea cambiar el aceite en la caja de cambios cónica, transfer case, y en la caja de cambios trasera. Todo lo que necesitas es 1 litro de aceite para engranajes con una viscosidad de 75W90. Los automóviles anteriores al rediseño no corren peligro de corrosión de las estrías en la salida de la transmisión automática, porque están lubricados con aceite de la propia transmisión. En los automóviles rediseñados, las estrías no se lubrican con nada hasta que los propietarios o los militares lo hagan. Si el Santa Fe está equipado con tracción total, en la caja de cambios trasera, en la parte delantera, se encuentra un embrague multidisco húmedo. Consiste en acero y discos de fricción que se comprimen fuertemente bajo la influencia de un campo magnético. Aquellos. En el interior, en el lado del eje cardán, se encuentra un electroimán. Los embragues del Santa Fe de segunda generación anterior al rediseño y actualizado son ligeramente diferentes, pero intercambiables. Su fabricante es BorgWarner. Los embragues de tracción total son débiles, durante una conducción todoterreno agresiva se sobrecalientan y los discos de fricción se queman. Debido a un sobrecalentamiento excesivo, el acoplamiento puede incluso atascarse. El pequeño volumen de aceite, la carcasa contiene 150 gramos de aceite especial, contiene productos de combustión de la capa de fricción. Los propietarios suelen descubrir que el eje trasero no se acopla cuando es necesario. Además del desgaste, con recorridos de más de 150.000 kilómetros, el aceite puede filtrarse desde el acoplamiento tanto hacia el exterior, hacia el cardán, como hacia la caja de cambios trasera. Estos acoplamientos pueden y deben recibir servicio. Para empezar, una vez cada 100.000 kilómetros hay que quitarlos, abrir la carcasa y al menos cambiar el aceite. El original, 02200-00130, cuesta más de $200 el litro. Se puede sustituir por un análogo mucho más económico de Mobil, LT71141. Lo principal es que el aceite debe ser sintético. Aquí no cabe ninguna agua mineral. Al cambiar el aceite, tendrás que cambiar la brida, el cojinete delantero y el sello de aceite. Se venden juntos en un kit de reparación, 47850-39410 FFF, por 50 pesos. Si durante el desmontaje resulta que el acoplamiento está muy desgastado, entonces puedes adquirir uno restaurado en talleres especializados a cambio del tuyo. Un embrague nuevo, 47.800 a 39.300, cuesta más de 1.700 pesos. En general, este es un punto bastante doloroso en Santa Fe, por lo que debes prestarle atención al comprarlo y usarlo. No es tan raro que aparezcan juegos y vibraciones en el semieje derecho, que está conectado a través del eje intermedio. El eje intermedio descansa sobre un cojinete. En mucho Santa Fe también tuvimos que cambiarlo, 49.563 a 37.700. Durante esta operación, el eje intermedio retirado, 495-60-2B150, puede revelar estrías desgastadas en su conexión a la junta homocinética derecha,
495.00-2B510. Puede haber un juego significativo en este sentido. Pocos propietarios están dispuestos a pagar $400 por un eje intermedio y volante a la derecha. Los artesanos eliminan el juego de la siguiente manera: taladran un orificio en el eje intermedio desde el lado del trípode y cortan una rosca para un perno M10 endurecido. En consecuencia, haga un agujero para este perno en el cuerpo del trípode, coloque una arandela debajo del perno y conecte ambos ejes. El eje cardán no requiere mantenimiento y, en principio, funciona bien. El acoplamiento del eje trasero resiste mucho peor la tortura todoterreno. En el original ni los travesaños ni el cojinete de suspensión se venden por separado, todo ello se puede adquirir como sustitutos. La suspensión del Hyundai Santa Fe agrada con su mantenibilidad. Todos los componentes del brazo de control delantero se venden y reemplazan por separado. La rótula original, 54530-3B000, cada uno de los dos bloques silenciosos, 54551, 2B000, 54584-2B000, todos cuestan $7 y duran más de 100.000 kilómetros. Los cojinetes de soporte para los puntales delanteros duran aproximadamente la misma cantidad de tiempo, 54612-4D000, y se venden por $25. Enlaces estabilizadores, $15 cada uno. Los cojinetes de rueda del Santa Fe vienen con los bujes. Para las versiones con tracción total son iguales en todos lados, 51750-2B000, y cada uno cuesta $500. Los sustitutos decentes son 4 veces más baratos. Los rodamientos originales de las ruedas traseras, 52750-2B100, para las versiones con tracción simple son mucho más baratos, $150. Las ruedas traseras están suspendidas sobre 4 palancas. Los Salon Blocks de cada uno de ellos también se venden por separado, su precio oscila entre los $10 y los $30. En la segunda generación, Santa Fe resultó ser más audaz que su predecesor. El diseño ha cambiado más allá del reconocimiento, especialmente porque Hyundai no tenía ninguna característica distintiva obvia en ese momento. La longitud de la carrocería aumentó hasta 17 centímetros y aparecieron raras versiones de 7 plazas. En general, Hyundai ofrecía muchos coches por un precio razonable. La plataforma Santa Fe es un crossover típico. Sin bastidor o tracción total rígidamente conectada. El metal de la carrocería está bien protegido contra la corrosión. El óxido que aparece debajo de la pintura es principalmente un signo de uso en inviernos helados. Si la corrosión no es visible desde el exterior, entonces vale la pena buscarla en los bordes inferiores y en los bordes de las puertas. Aquí se debe prestar toda la atención a la costura enrollada. Asimismo, el borde de la puerta trasera puede oxidarse. La humedad y los reactivos a menudo afectan los guardabarros traseros, aquellas áreas a las que está unido el parachoques trasero. En los pasos de rueda se forma corrosión podrida alrededor de los orificios tecnológicos.